Hola, bienvenidos una vez más a este espacio llamado Viviendo en Magia. Yo soy Omar, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. El día de hoy vamos a hablar acerca de los nombres. Entonces, así en seco, nombres, nada más, es de lo que vamos a platicar en esta ocasión. Entonces, pues si tú te preguntas qué tienen que ver los nombres con la espiritualidad, con mi espiritualidad y por qué tengo que echarme un podcast de más de 20 minutos hablando sobre los nombres, pues quédate. Bien, iniciamos. Yo creo que lo más común en donde podemos aterrizar esto de los nombres o donde empieza esta relación que tenemos con los nombres, quiero pensar, es en los nombres de bebé. Hoy en día creo que ya no se maneja igual, pero todavía las personas que tenían hijos aproximadamente en los 90s, 2000s, había esto todavía como de, ay, ¿qué nombre le vas a poner a tu bebé? ¿No? Y el significado de los nombres. Y, le voy a poner a mi hijo Miguel, ¿no? Le voy a poner a mi hijo Gabriel, Rafael, Juan Pablo, le voy a poner a mi hijo José, le voy a poner a mi hija Gloria, María, Prudencia, no sé, ¿no? Como relacionando estos nombres justamente con cosas celestiales, con cosas de religión o cosas de creencias, ¿no? Como pensando que el hecho de que poniéndole un nombre, justamente nombres que significaban ciertas cosas como una vida saludable, como una vida feliz, etc., pues les iban a dar algo o propiedades espirituales o mágicas al bebé, ¿no? Y pues realmente no, o sea, realmente no. Yo sé que muchas personas lo hacían con pues esta fe de que le voy a poner a mi hijo o mi hija el nombre de tal para que entonces le vaya bien en la vida y demás, pero no, o sea, no nada más porque ya le pusiste ese nombre, José, María José, ya, es el más santo y bendecido y es la persona más buena y pura en el mundo. O sea, ustedes tienen idea de cuántas personas comparten ese nombre. Aparte, en cuanto al nombre, hay nombres que depende de la edad, del lenguaje, de la edad, perdón, del lenguaje, de la lengua, pueden cambiar, ¿no? Como el ejemplo de Jesús, el ejemplo de José, el ejemplo de, pues yo creo que también María. Tienen diferentes cambios, pero al final de cuentas no se pronuncian igual, a eso me refiero, no se escriben igual, no son lo mismo exactamente. Entonces ahí cómo afecta, qué onda, si pasa, no pasa, pues no. Evidentemente no porque le pongas a algo, a una mascota, a un bebé, un nombre, ya está impregnado de esa energía. No, o sea, para nada, no creo que hayas dicho, bueno, le voy a poner el nombre de el arcángel Gabriel, ¿no? Y le voy a poner Gabriel, porque quiero que esté bendecido por el arcángel de los nacimientos y todo eso. Sí, ¿y cuándo lograste contactar al arcángel Gabriel y decirle, oye, este bebé lo va a nombrar en tu nombre, por favor, imprégnalo, dale todo tu poder para que esté bendecido contigo? Pues no, o sea, a eso es a lo que me refiero. Pero es prácticamente como este primer acercamiento que tenemos con los nombres, el hecho de que necesitamos recibir un nombre y esta necesidad de que sea un nombre que signifique algo, no solamente cuando nosotros mismos nos cuestionamos nuestro nombre, sino el hecho de ponerle nombre a otra cosa. No es como de, te voy a poner un nombre y todo random, sino tiene que significar algo, ¿no? Así sea que nos los digan, que es que tu hijo tiene que tener un nombre que signifique algo, o nadie nos dice nada, pero inconscientemente necesitamos que tenga un significado, ¿no? Y todo esto digo que no funciona porque al final los nombres, como todas las cosas que lo he repetido en tantos temas, tienen una vibración y una frecuencia específica. Entonces, para utilizar las cosas necesitamos poder acceder, contactar, descargar esa frecuencia específica, ¿no? Ese registro específico, esa vibración específica, eso específico, ¿no? Entonces, si no puedes, por diferentes o X o Y razón, no puedes alcanzar, no puedes tocar, no puedes interactuar, no puedes utilizar, dominar, etc., esa energía, pues, ¿cómo crees que el hecho de usar algo rápido ya te dio acceso a eso? A eso me estoy refiriendo, que lo he dicho muchas veces en los temas de protecciones, específicamente de símbolos sagrados, que si realmente muchas de estas cosas, el sustento de la energía o de lo que da o lo que provee,
pues es de donde viene, ¿no? Y muchas veces de las tradiciones, de los linajes, de todas esas personas que durante años y años y años han dado soporte a esa energía, a esa frecuencia, a esa vibración. Entonces, si no puedes acceder porque no tienes algo que te conecta a ello, o simplemente no sabes cómo acceder aunque no tengas nada que te conecte a ello, pues ¿cómo lo vas a utilizar? Entonces no va a funcionar. Entonces, por más que le pongas Jesús, María y José a tu hijo, pues, o sea, puede ser una persona común y corriente y no va a pasar nada, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque tanto los nombres como las frecuencias, pues es prácticamente como si estuviéramos hablando de lo mismo, ¿no? Pero ahorita lo vamos a ir viendo. Luego, un ejemplo como más ya adentrándonos un poco más a este mundo espiritual, pues sí, a los que ya estamos involucrados como en este mundo, ya sea en cualquier rama de la espiritualidad o lo que sea, de este estudio de la espiritualidad, están las personas que tienen estos nombres como espirituales, ¿no? Que yo sé que les va a sonar porque es muy común encontrar a estas personas. Entonces, por ejemplo, yo creo que uno de los ejemplos más claros y que hemos visto a lo mejor yo creo que todos, es un apellido, nombre, frase, palabra que es Kaur. Y yo creo que la persona más famosa que tiene ese nombre, quiero pensar, es Snatam Kaur, ¿no? Entonces, en estas personas, sobre todo de tradiciones un poco orientales y de por allá, que de repente tienen nombres como bien raros, como Diva Premal, como Snatam Kaur, y que vemos que también se repiten, ¿no? Y de repente ves a otra persona y dices, ay, ¿y qué son familia o algo así? No, tienen un significado un poco más profundo. Pero no sé si ya me están entendiendo justamente este tipo de personas que de repente se ponen nombres que, o sea, sabemos perfectamente, no sé, que su nacionalidad es una y tienen nombres que luego te suenan árabes o luego te suenan japoneses o algo así. Y que son como estos maestros o guías espirituales. Bueno, con esto me estoy refiriendo a esto voy, a que en muchas tradiciones, en muchas ramas de la espiritualidad, hay algo que es el renombrar a las personas por ciertas situaciones. Muchas lo hacen como por motivo de una graduación, que justamente lo vemos, yo creo que muy en día lo más común es estos instructores de yoga kundalini o de algún cierto tipo de yoga que de repente, no sé, las conoces, ¿no? Y sabes que están estudiando para ser maestros de tal y demás. Y de repente te dicen, ya me gradué, ya acabé mi certificación como maestro de tal, ahora me pueden llamar tal persona X, ¿no? Y es como de, a ver, yo te conozco y sé que te apellidas Juanito Pérez, ¿por qué me dices que ahora te tengo que decir Juanito Ananda, ¿no? ¿Por qué te tengo que decir Juanito Ananda si eres Juanito Pérez, ¿no? Y lo digo porque sé que es muy común. Yo he visto pues alrededor de mucho tiempo a estas personas que las renombran, por así decirlo, que cada tradición y cada linaje y cada rama de la espiritualidad lo puede hacer de diferentes maneras, tiene sus rituales, tiene sus propósitos, pero prácticamente la base de todo ello es el hecho de marcar un antes y un después. O sea, el hecho de nombrar, ahora eres tal, o sea, es como de, ya no eres la persona, ya no eres Juanito Pérez, ahora eres Juanito Ananda, por así decirlo, ¿no? Y también nos vamos a encontrar con algunas personas ya un poco de tradiciones y de ramas un poco más ocultistas tal vez, o a lo que le llaman brujería, que saben, o esoterismo, que saben que no me encantan esas dos palabras, ni brujería ni esoterismo, pero como este tipo de cosas más wiccanas, a lo mejor que llegan a escuchar a personas que dicen, hola, yo soy Juanito Piedra de Fuego, y ese es mi nombre mágico, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿y qué es un nombre mágico y demás? En el nombre mágico yo sé que si se pone a investigar va a haber un poco de confusión, como que, pues tu nombre mágico es tu nombre de mago, de brujo, de bruja, es para hacer los hechizos y que quién sabe qué, ¿no? Pero depende un poco de la fuente de donde estés tomando esto del nombre mágico. Repito, muchas veces hoy en día ya se toma como, pues es que es mi nombre dentro del coven y es mi nombre dentro de mi círculo de mago cercano, y entonces así es como yo me identifico y me represento, porque yo soy fuerte como un roble, porque yo soy fuerte como el fuego, la piedra de fuego, no sé, ¿saben? Este nombre mágico es bastante parecido, pero
casi siempre las personas que llegan a adoptar como este nombre mágico, por así decirlo, lo hacen justamente haciendo una referencia a cómo ellos se sienten, a cómo ellos se ven, o también puede haber sido a partir de un renombramiento, ¿no? De un proceso de, pues ahora yo soy tu maestro y entonces ahora yo te nombro tal, ¿no? Que vuelva a lo mismo, es casi el mismo fundamento, ¿verdad? Pero habemos otras personas que este nombre mágico lo relacionamos con el nombre álmico. El nombre álmico porque tiene esta función específicamente de ser tu identidad al momento de relacionarte con el universo y al momento de hacer magia y manejo de energía consciente, ¿no? Que este tipo de nombres álmicos o mágicos solamente los conocen las personas dentro de tu círculo más cercano. Pues sí, normalmente que es a lo que debería ser un coven. O sea, un coven debería de ser conformado, entre comillas, o básicamente, teóricamente, por personas a las que les estás confiando tu vida, tu alma incluso, ¿no? Entonces, habemos personas que a este nombre mágico / álmico, pues lo manejamos así. Pero digo, tampoco es como que, o sea, si lo quieren usar como ustedes quieran y pueden andar diciendo que de repente son Juanito Piedra de Sangre o de Fuego, pues adelante, ¿no? Pero a esto, bueno, con esto, hasta este punto quiero dejar bien en claro que todo tiene que ver con un renacimiento a veces en cuanto a las personas espirituales, que un día eran unas personas y al otro día ya se están llamando y te dicen, por favor, llámame de esta forma. Al final tiene que ver con un nombramiento, ¿sale? ¿Vale? Creo que es muy sencillo. Otro lugar donde podemos ver como este tipo de cosas en cuanto a los nombres es cuando nosotros trabajamos con seres no humanos, que ustedes si ya han pues visto más de un tema de Viviendo en Magia, saben que siempre me refiero como a estos maestros no humanos que pueden ser mil y una cosas, que para reducir palabras, términos y todo lo demás que existe, que también no estoy diciendo que esté bien o mal, pero para reducir términos, maestros o guías no humanos, ¿no? Cosas que no son humanas. Entonces al final, todos estos, cuando estamos relacionados con esto, que algunas personas lo pueden interpretar como teología, vemos justamente estos arquetipos divinos que siempre hay, o sea, siempre el nombre está de por medio, siempre hay nombres y siempre hay como una importancia hacia el nombre, ¿no? Por ejemplo, el arquetipo que yo siempre pongo para referenciar esto, porque creo que es de lo más obvio, son las diosas madre. Las diosas madre y también pues a veces los dioses padre, que son los consortes, por así decirlo, de estas diosas madre y viceversa, ¿no? Entonces, en las diosas madres tenemos justamente 3 ejemplos que casi siempre pongo. El primero es Juno, la diosa Juno, que justamente en estas celebraciones, en el panteón romano y en la tradición y el linaje romano y demás, en esta cultura de Roma, pues tenían festivales casi siempre igual que Grecia, y justamente Juno, al ser esta diosa madre, la llamaban de diferentes formas, ¿no? Muy relacionadas con el mes, muy relacionadas con la temporada, con la estación y demás, ¿no? Entonces era muy común que después alguien de fuera que no conocía estas tradiciones, pues pensaba que eran diferentes diosas, que era Juno tal y había otra que se llamaba Juno tal y otra que se llamaba Juno tal, cuando era la misma, solamente que era otra cara de la diosa, por así decirlo. Esto también pasa con una de las más famosas en la espiritualidad, que es Isis, esta diosa egipcia, que es la diosa de los 1000 nombres, se le conoce así. También justamente tiene diferentes nombres y de ahí el nombre de Isis, la de los 1000 nombres. Y yo creo que la más famosa que todos vamos a ubicar pues es María, la madre de Jesús, ¿no? Entonces cuando estás dentro del catolicismo, del catolicismo de esta religión, y pues empiezas a ver sobre todo el rosario, por ejemplo, y demás, en todas estas se repite esto de diosa de los cielos, reina del cielo, reina de los muertos, reina de la vida, reina de la comida, de los cultivos, de la felicidad, del amor, de los bosques, etc, 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 ¿no? A esto me refiero con los diferentes nombres de un arquetipo, ¿vale? Es un ejemplo muy claro de cómo a veces un mismo arquetipo, una misma energía de este tipo de cosas, de seres o esencias no humanas, tienen diferentes nombres. Otro de los ejemplos también muy famosos es Shiva, este dios hindú que
también tiene diferentes nombres, que si el dios que está bailando, que si el dios que está feliz, que si el dios que castiga, que si el dios que esto, que si el otro, y que si el otro, y que si el otro, ¿no? Que podemos ver reflejados en diferentes mantras, y sobre todo en la mayoría de estas deidades hindús, del hinduismo y demás, de estos Vedas. Entonces, a esto me estoy refiriendo, ¿no? A cómo también en este tipo de cosas los nombres también tienen una carga especial, que es lo que en el momento en que yo llego a enseñar en algunos cursos acerca de arquetipos divinos y demás, y acerca de todo, comento que justamente no es lo mismo si tienes un abanico de posibilidades, de matices, ¿no? A los cuales puedes acceder, pues es mejor siempre acceder a uno especializado que acceder a todo. O sea, no es lo mismo decir María, Madre de Dios, o de Jesús, o como le quieran decir en el catolicismo, a reina que reinas en el purgatorio, ¿no? Si son asuntos relacionados con el inframundo y con el bardo y con el purgatorio, por ejemplo, ¿no? O sea, es un ejemplo. O si es algo de sanación, pues no sé, reina de los enfermos o virgen de los enfermos, no sé, me doy a entender, a hablar de una sola cosa, porque al final el nombre, la vibración que lleva el nombre de cada una de estos nombres, de cada uno de estos nombres, te da acceso a diferentes aspectos, no solamente en este caso de las deidades, sino en todas las cosas, ¿no? Que los matices son los matices de color son como lo más acertado, porque por ejemplo los colores, pues los colores todos los conocemos como verde, amarillo, azul, rojo, café y etc., ¿no? Pero cuando estudias acerca del color, pues te das cuenta que existen infinidad de matices, y entonces tenemos 20,000 diferentes verdes y 20,000 diferentes rojos. O sea, hay muchas tonalidades, hay muchos matices. Cada uno es una frecuencia, cada uno es una vibración, y eso pasa con los nombres, y eso pasa con prácticamente todas las cosas, ¿no? Y ya para casi acabar, justamente les quería platicar pues cómo yo he trabajado justamente con estos nombres personalmente, ¿no? O sea, ya fuera de estar trabajando con otros seres no humanos y demás, o sea, el hecho de cómo me ha implicado en mi trabajo espiritual, y que estoy seguro que muchos de ustedes se van a sentir identificados con eso. Entonces yo desde siempre he tenido como una cosa con los nombres, incluso consciente o inconscientemente, cuando de niño tenía estos problemas como de identidad, como de doble personalidad, y entonces a cada personalidad le daba como un nombre, ¿no? Que siento que es más común de lo que suena, o espero que sea muy común, pero bueno. El punto es que todo ese tiempo, desde que tengo conciencia, pues los nombres han significado como algo para mí, ¿no? O sea, el hecho de mi nombre. Conforme fui creciendo, justamente en cuanto a mi nombre como tal, mi nombre y apellidos, yo heredé el nombre, los apellidos de mi mamá, ¿no? O sea, de mi abuelito, el apellido de mi abuelita y el apellido de mi abuelito. Y entonces, pues yo sentía ahí algo como raro, porque me sentía como parte de esa generación que pues conformaba a mi mamá, ¿no? Y a mis tíos. Y entonces era algo como muy raro, que justamente yo lo relacionaba con eso y decía, es que no me gusta específicamente. Conforme pasó el tiempo me di cuenta que no me gustaba específicamente un apellido, y siempre me presentaba como Martal y demás, porque yo relacionaba el otro apellido pues con esta familia tal, que no voy a decir si es materna o materna, y decía, ay no, yo no quiero ser parte de eso, ay no. O sea, desde ahí como que lo vas referenciando a eso. Y yo lo decía y decía, ay no me gusta este apellido, yo no voy a decir que soy tal y tal y tal, yo no voy a decir que soy Omar tal, ¿no? Ya cuando entró en mi trabajo espiritual, pues pensé que se había acabado como toda esta parte, me doy cuenta que igual necesito esta necesidad de autonombrarme, o de ponerme algo que me identifique, siempre era como identificar esto, ¿no? Ya después, al hacer mi primer trabajo de registros akáshicos, pues encuentro mi nombre álmico, que es este primer nombre, que es la frecuencia, la vibración o el nombre de cada alma, que es específica para cada alma. O sea, imagínense, ¿no? O sea, para empezar, ¿cuántos humanos hay? Luego, no somos los únicos en el sistema solar. Luego, no somos el único sistema solar. No somos la única galaxia. O sea, ¿cuántas? Y todos al final son diferentes. Entonces estos nombres álmicos son como bien especiales y bien diferentes, ¿no? Entonces ya cuando encuentro este nombre álmico, pues yo pensé que yo era esa persona, que yo era ese nombre, ¿no? Posteriormente, ya hace muy poco tiempo,
en mi trabajo espiritual me llevó a decir, ¿sabes qué? Es que sí eres tu alma, pero eres individual y demás. Entonces no puedes seguir nombrándote como ese nombre álmico, porque al final no eres eso. O sea, no eres el alma, porque no eres el conjunto de todas tus vidas, sino eres Omar, ¿no? Y a lo largo de este tiempo, justo desde que inicié Viviendo en Magia, yo he tenido estos cambios de nombre, que justamente en Viviendo en Magia yo casi siempre me presento como de hola, soy Omar, porque quiero que Viviendo en Magia sea atemporal, que mi proceso espiritual no afecte a Viviendo en Magia, ¿no? Pero allá afuera, para las personas que me conocen, siempre digo, soy Omar tal, y de repente, un año después, 2 años después, cambio de nombre, ¿no? Hoy en día que estoy grabando esto, que llego a dar cursos, que llego a dar pláticas, que a lo mejor y me estoy relacionando con más gente, digo, hola, soy Omar tal, ¿no? Y que este nombre, pues vino después de todo un trabajo de personalidades, de encontrar una vibración o algo específico, y ese nombre, como este nombre espiritual, como lo que decíamos de Kaur, es un nombre específico, algo que significa específico, en una lengua específica, en un idioma específico, y al escoger este idioma, pues también se integra todo lo que va cargando este idioma y el por qué se hizo y demás. Por eso lo escogí, ¿no? Entonces esto me estoy refiriendo con, a veces, el hecho de que entras en una frecuencia, pues entras a toda. Entras a un linaje, entras a toda la carga del linaje, ¿no? Que eso puede ser bueno o malo de ciertas formas, o sea, es subjetivo. Y entonces así, que hoy en día me encantaría cambiarme el nombre ante lo legalmente, y ponerme Omar tal. No lo hago porque es mucho papeleo, pero aparte es porque sé que todo es mutable, y entonces tal vez ahorita yo estoy muy seguro de que soy Omar tal, pero tal vez en 20, 30 años mi energía vuelve a cambiar, y entonces me vuelvo a transformar en otra persona, y eso conlleva otro nombre, ¿no? Y de hecho es lo más sano del mundo, porque todo es movimiento, todo es flujo. Entonces el hecho de siempre estar permaneciendo siendo algo no es sano realmente, ¿no? Y yo soy muy adicto a cumplir metas y a traspasar cosas y a siempre seguir en movimiento, ¿no? Entonces, como ya sé que soy así, como ya sé que así va mi trabajo espiritual, pues entonces, como sé que esto puede que no me defina para siempre, por eso no me presento aquí en Viviendo Magia como Martal, ¿no? Y ya por último, pues les quería dar como un consejo justamente en esto de los nombres, que si se van a poner el nombre, no sé, José tal, que significa río de estrellas en una lengua originaria de su país, de su chamanismo, no sé, en náhuatl, en maya, en lo que sea, ¿no? Un consejo. Si llegan a encontrar su nombre álmico, este nombre mágico o álmico que es lo que les estaba platicando, no se lo compartan a nadie, ni siquiera a quien le tengan más confianza, ni siquiera a quien realmente le encarguen su alma, no se lo compartan a nadie, ¿no? Porque es demasiado importante. Y todo el tiempo traten de encontrar qué es lo que los representa en cuanto a este nombre, en cuanto a esta etiqueta, ¿no? Pero no se pregunten en qué es lo que soy, qué es lo que siempre he sido y qué es lo que siempre seré, porque repito, es mutable. Entonces el hecho de agarrarnos y de aterrizar y decir, pues yo soy esto, yo ahorita me siento muy océano, entonces voy a ser océano, mar, el dueño de los mares, ¿no? Eso va a significar mi nombre. Bueno, está bien ahorita, ¿no? Y ya posteriormente vayan cambiando y no hay ningún problema, no pasa nada, ¿no? Pero eso ayuda muchísimo a la identidad y sobre todo a aterrizar qué somos ahorita mismo, qué está pasando ahorita mismo, qué proceso estamos pasando ahorita mismo, y se va convirtiendo en nuestra historia, ¿no? Entonces, pues eso, y prácticamente ya es lo que les quería platicar acerca de los nombres. Como ven, hay muchísimo más tema, evidentemente, sobre frecuencias, sobre linajes, sobre idiomas, sobre lenguas, etc, etc, etc. Pero pues eso ya se los dejo de tarea, experimentenlo, vean qué pasa con las personas, que si los nombres que se ponen, que etc. Y pues ya, eso es todo. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más y nos vemos para la próxima. Chao.